Sin duda alguna, los hospitales son lugares repletos de memorias tristes y desalentadoras, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en cuántos acontecimientos paranormales se esconden en las paredes de estos sitios? Quédate, porque a continuación conocerás 3 experiencias aterradoras ocurridas en hospitales. Vivo en Pachuca, Hidalgo, México. Hace unos meses mi hija enfermó y estuvo hospitalizada. Los primeros 2 días estuvo en un hospital de nuestra ciudad, pero se necesitaban otros estudios que solo se podían realizar en la Ciudad de México. Así que fue necesario que la trasladaran para allá. El traslado lo programaron a las 7 de la tarde, pero tardaron demasiado en llegar y salimos casi a las 2 de la mañana. Llegamos al Hospital de la Raza aproximadamente a las 3:30 de la mañana. Ahí nos recibieron en una pequeña recepción y enseguida se encontraban unos cubículos que solo eran divididos por cortinas. Todo en esa parte se encontraba en oscuridad, a excepción de la recepción. Esto no me pareció extraño, ya que por la hora supuse que los pacientes se encontraban durmiendo. Procedí a hacer la entrega de los documentos de ingreso de mi hija, cuando de pronto se escuchó un grito horrible procedente de uno de los cubículos. La doctora que me estaba recibiendo la documentación solo alzó la mirada, me miró por unos segundos y continuó revisando la papelería. Yo no hice ningún comentario, pero debo confesar que sentí un escalofrío horrible. Enseguida me ingresó al cubículo asignado y al ir caminando por el pasillo me di cuenta de que ninguno estaba ocupado. Ella me dijo que esperara ahí hasta que trajeran a mi hija. Inevitablemente le hice un comentario respecto al grito que se había escuchado minutos antes, pero ella, de la manera más fría, me dijo que es muy común que se escuchen gritos y lamentos en esa parte del hospital. Apenas iba a mencionar algo cuando me comentó que se tenía que ir a atender otros pendientes. Yo estaba con el miedo a todo lo que da. No podía irme de ahí porque no sabía en qué momento llegaría mi hija. Así que para mí ese tiempo de espera fue eterno y solo opté por ponerme a rezar. Afortunadamente no se volvió a escuchar nada extraño, pero sinceramente jamás en mi vida había sentido tanto miedo como en aquella ocasión. En el año 2014, uno de mis familiares tuvo un accidente. Él, al ser menor de edad, requería que lo cuidáramos en el hospital 24/7. Entre la familia nos organizamos y a mí me asignaron cuidarlo de lunes a viernes por la noche. Cabe mencionar que era necesario mantenerme despierto toda la noche, esto por indicaciones del personal del hospital. Sin embargo, a veces tenía la necesidad de ir al baño. Me habían indicado que no podía usar los baños del área de pediatría, pero había 2 opciones, uno en el piso siguiente y otro en el sótano. La primera vez que acudí al del piso siguiente me pareció muy desagradable la higiene del lugar, por lo que la siguiente ocasión opté por ir al del sótano, que para mi sorpresa estaba limpio y con suficientes insumos, así que aunque me quedara más lejos, comencé a ir a ese baño. Hasta ahí todo transcurrió con normalidad. Recuerdo que días después, específicamente un miércoles como a eso de las 10 de la noche, tuve ganas de ir al baño. Como era costumbre, acudí al sanitario del sótano. Cuando iba bajando, me encontré a un guardia de seguridad, quien me preguntó que a dónde me dirigía. Yo contesté y solo me miró sorprendido. Me extrañó su reacción, pero no le presté mucha atención al asunto. Entré al sanitario y cuando salí sentí una ráfaga de viento muy fría. Al acercarme a las escaleras sentí un horrible escalofrío y mucho miedo al ver a una señora sentada afuera del elevador. Tenía su mirada perdida y se veía muy pálida. Lo más extraño es que traía puesta una bata y al lado de ella un tripié con suero. Me dio mucho miedo y mi primera reacción fue subir las escaleras casi corriendo. Al llegar al piso donde estaba mi familiar, me encontré otra vez al vigilante con el que minutos antes había intercambiado unas breves palabras. Me preguntó si estaba bien y le platiqué de la extraña mujer que había visto, a lo que él me respondió que a los baños del sótano ni los médicos ni las enfermeras se atreven a ir a menos que de verdad sea una emergencia, y siempre procuran ir acompañados, ya que es muy conocida la historia de extrañas apariciones en esa parte del hospital. Me sugirió jamás volver a ir a esos baños. Estuve un mes más cuidando a mi familiar
y en ese tiempo procuraba advertir a las personas de no ir a ese baño. Recuerdo a una señora a la que le mencioné que no fuera ahí, pero ella muy envalentonada no hizo caso. Y a los pocos minutos regresó llorando, porque dijo que había visto una persona tal cual como yo se la había descrito. Hace tiempo tuve que ser internada en el hospital debido a unas complicaciones de salud. Como estaba muy delicada, pasé la noche en urgencias. Como a las 3 de la mañana llegó una enfermera de aspecto muy rudo y tez pálida. Sentí un poco de miedo cuando la vi. Fue muy extraño ese sentimiento. Ella me tomó los signos vitales y me preguntó que cómo me sentía. Le dije que ya estaba mejor, a lo que ella me respondió: ojalá y no vuelvas, porque si regresas puedes salir con los pies por delante. Se rió y salió del cuarto. Me pareció de muy mal gusto su comentario. No pasó ni un minuto cuando otra enfermera llegó y me preguntó que por qué mi suero estaba cerrado. Le expliqué que otra enfermera había venido, me había tomado signos vitales y ella fue quien le movió a mi suero. Me miró confundida y me dijo: ¿qué enfermera? ¿Cómo era? Si yo soy la única que está aquí porque mis compañeras se fueron a su refrigerio. Apenas terminó de decir eso cuando una alarma comenzó a sonar y ella empezó a gritar: tenemos visitas. A los pocos minutos llegaron otras enfermeras y nos empezaron a despertar y a revisar uno por uno nuestros medicamentos. En ese instante, una enfermera mencionó que había una persona ya sin vida. La paciente que estaba al lado de esa mujer mencionó que una enfermera le había administrado una inyección y que después de hacerlo le comentó que con ese medicamento ya nunca más sentiría dolor. Días después, escuché que 2 enfermeras estaban hablando de este suceso. No pude evitar meterme en su conversación y comentarles que estuve en el momento en que eso que estaban comentando había ocurrido. Ellas me contaron algo que me dejó horrorizada. Mencionaron que años atrás una enfermera no se dio cuenta de que a una señora mayor ya le habían administrado medicamento y ella se lo volvió a poner. Por esto, la paciente no soportó la dosis y le dio un paro cardíaco. La enfermera, al darse cuenta de lo que había causado su error, no pudo con la culpa y se quitó la vida en la sala de urgencias. Y ahora, entre el personal del hospital, se tiene la creencia de que ella aparece cuando hay personas internadas con estado de salud grave, porque según esto, ella es quien se encarga de llevárselos. Aunque también a esa presencia se le atribuyen ciertas prácticas médicas que ponen en peligro la vida de las personas. Por ejemplo, les cierra el suero o la administración de medicamentos que les da es errónea. Soy enfermera y durante el ejercicio de mi profesión me ha tocado vivir una serie de eventos paranormales, pero sin duda lo que más me ha marcado es lo que ocurrió cuando me encontraba prestando mi servicio social. Esto ocurrió en el año 2012. Estaba en un hospital relativamente grande donde llegaban pacientes no solo de mi ciudad natal, sino también de comunidades cercanas. Al ser pasante de enfermería, no siempre se tiene un área asignada. Más bien, vas rotando por los diferentes servicios del hospital y es muy usual que te cambien a áreas donde falta personal en la guardia. Disfrutaba mucho estar en áreas como medicina interna, porque ahí es donde están hospitalizados los enfermos y me gusta mucho porque es un área donde puedes convivir con muchas personas y brindarles atenciones y cuidados. Y a la vez puedes ir formando lazos con ellos, ya que muchos llegaban a estar ingresados por largos periodos de tiempo y yo en lo personal siempre he disfrutado mucho de las relaciones humanas. Y es en esta área donde comienza esta historia. Tenía un paciente llamado Felipe. Él estaba ahí ingresado por complicaciones derivadas de la diabetes. Esta enfermedad le había provocado daño en los riñones y otras diferentes complicaciones. Don Felipe era un señor de unos 75 años de edad, si no mal recuerdo. Era un hombre de gesto serio, pero sumamente amable. Él tenía 2 hijos que lo cuidaban. Sin embargo, por sus horarios de trabajo, a veces les era complicado acudir a cuidarlo o lo dejaban solo un par de horas hasta que llegaba el otro a cuidarlo. Muchacha, me llamó don Felipe en una ocasión. Dígame, don, ¿qué se le ofrece?
¿Le molesto si me acerca el carrito? El carrito era más una mesa alta que se puede poner como puente sobre la cama. En la mesa pude ver que ya estaba la bandeja de comida de don Felipe. ¿Tiene hambre, don?, le pregunté mientras acercaba la mesa sobre la cama del señor. Sí, me respondió. Estaba esperando a que mi muchacho llegue, pero yo creo que ya se le hizo tarde y ya me rugen las tripas, respondió. Yo no pude evitar sonreír ante la sincera respuesta. No se preocupe, don, yo le doy de comer. El señor me agradeció y aceptó que le ayudara a comer. Poco después llegó su hijo, quien también me agradeció, y los dejé ahí para seguir con mis deberes. Sé que tal vez no es muy profesional de mi parte, pero a veces es imposible no tomarles cariño a tus pacientes, y desde ese día don Felipe se había ganado una parte de mi corazón. Me gustaba que me mandaran a esa área, y yo siempre pedía que lo dejaran a mi cuidado. A veces, cuando no me asignaban a esa área y terminaba mis deberes, me iba a la sala donde estaba la habitación de don Felipe, pedía informes de él y luego entraba a saludarlo, a platicar con él un momento, y a veces me contaba que sus nietos lo habían visitado o de lo buenas o malas que eran las enfermeras de otros turnos. En ocasiones me regalaba chocolates, galletas, un pequeño dulce, detalles muy sinceros que yo apreciaba con todo mi corazón. En una de esas ocasiones donde no estaba asignada al área de don Felipe, me escapé a visitarlo. Llegué y no encontré a mis compañeros en la central de enfermería para pedirles informes de la evolución del señor. Así que me pasé hasta su habitación y lo encontré recostado en su cama. Estaba como siempre, pero en esta ocasión había algo diferente. Tenía un gesto alegre y una paz en la mirada que se podía sentir. ¿Cómo ha estado, don Felipe?, llegué saludando. Bien, mija, ya por fin me voy de aquí. La sonrisa que tenía era enorme y contagiosa. Hasta yo le estaba sonriendo igual a él. Me da mucho gusto, don Felipe. Lo voy a extrañar, pero me da gusto que ya esté mejor. Sí, ya me quiero ir a descansar. Estas camas están bien feas. Como siempre, sus comentarios eran tan sinceros. Pero qué bueno que vino, mija. Así le puedo dar las gracias por cuidarme tan bonito. Y sirve que me despido de usted. Me tomó la mano y comenzó a acariciarla. Yo pude notar su mano fría, pero nada extraño. La temperatura de los hospitales suele ser más baja de lo normal. Que Diosito me la bendiga y siga cuidando a sus pacientes como me cuidó a mí. Con su mano me persignó la frente. No sé por qué se me hizo un nudo en la garganta. Nunca he sido buena para las despedidas, y esas demostraciones de afecto en mi trabajo me llenan el alma de sentimientos encontrados. Me despedí de don Felipe y salí de la habitación. En la central de enfermería ahora sí estaban algunos de mis compañeros. ¿A qué hora se va don Felipe?, pregunté, haciendo referencia a qué hora tenía su alta del hospital. Ya se fue, me respondió la enfermera a su cargo en ese turno. Bajaron su cuerpo hace como media hora. En ese momento sentí un sudor frío, como cuando estás a punto de desmayarte. Según mi compañera, me puse blanca. Le conté lo que había pasado y ella me explicó que en la tarde la condición de don Felipe se había complicado, que se había puesto grave y que tristemente había perdido la vida. Juntas regresamos a la habitación y en efecto la cama estaba sola. Por mi mente jamás pasó el temor. Eran más bien unas enormes ganas de llorar, pero entre la tristeza también estaba ese sentimiento de satisfacción por haber hecho bien mi trabajo, tanto que aún después de esta vida, don Felipe se vino a despedir de mí.